Eso es lo que lo mantiene en buen estado. Pero cuando hay pasividad y hay quietud, los peces se mueren. Y creo firmemente que en la iglesia pasa lo mismo. Mira al que está a tu lado y dile: tienes cara de pescado. De ese pececito donde muchas veces buscamos la comodidad, buscamos estar tranquilos y bueno, ya está bien, voy a la iglesia y ya, no hay más que hacer. Pero Dios está proyectando a la iglesia. En la palabra que el Señor dice es: diles que salgan de la barca, diles que salgan de la comodidad, diles que hagan un paso de fe y vayan un poco más allá. Esa es la palabra que el Señor me ha estado dando estas semanas y no me sale de allí. Hoy voy a concluir con esta serie llamada Sal de la barca. Pero quisiera que usted me entienda un poco. Lo que quiero transmitir es el reto de Dios para tu vida. Aquí hay líderes que Dios los está retando a que su grupo no sea un grupito más, que cada 8 días se reúnen los mismos con las mismas y están allí los mismos con las mismas. Es tiempo, líder, que te sacudas y que te salgas del confort. Allá afuera hay miles de vidas que están sin Cristo y es el tiempo de que la iglesia salga y alcance a los perdidos. Toca al que está a tu lado y dile: tú tienes una orden de parte de Dios y es hacer discípulos. Hacer discípulos. Tenemos que hacerlo. La palabra del Señor nos dice: miren a ver si pueden hacer discípulos. Miren a ver si quieren hacer discípulos. Miren a ver si les queda el tiempo. No, dice la palabra del Señor en Mateo 28:19. Dice: por tanto, id. Eso es una orden. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y he aquí yo, eso está hermoso, estaré con vosotros. Voy a estar con ustedes. ¿Quieres más garantía que esa? No hay más garantía que Dios esté contigo. Que Dios esté contigo. Estudiando la vida de José. José fue vendido. Los hermanos le quitaron su traje bonito y lo despedazaron y lo vendieron como esclavo y fue a un sitio donde pero hay algo especial en la vida de José que usted puede leerlo, y él fue vendido como esclavo y de pronto fue vendido a Potifar, y dice allí, y Jehová estaba con él. Y uno diría: pero le fue mal, estuvo en problemas, fue vendido. Pero ahí estaba Dios. Luego fue a la cárcel. Y cuando fue a la cárcel, y ahí dice: y Jehová estaba con él. Oh my God. No importa donde tú vayas, lo que importa es si el Señor está contigo o no está contigo. No importa la circunstancia, no importa lo de alrededor. Lo que importa es: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Mateo capítulo 14. Vamos a estudiar el versículo 28 en adelante. Mateo 14:28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo, ahí está la historia, el Señor Jesucristo viene caminando, los discípulos están espantados, están atemorizados, y aparece el Señor Jesucristo allí y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno que Pedro aceptó el reto del Señor Jesucristo. Pero viene el versículo 30, de pronto, de los que algunos dirán: sí, pero Pedro, dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asistió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dígalo conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a decirlo otra vez, 1, 2, 3. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Estamos hablando de un hombre que decidió aceptar el reto del Señor, que no se quedó en la barca, quiere decir que fue a otro nivel. El primer nivel es estar en la barca. El segundo nivel es bajarse de la barca. Pero Dios no lo quería solo dejar en bajarse de la barca, sino llevarlo a otro nivel. El Señor quiere que vayamos en nuestra fe creciendo, en nuestra fe. Tal vez usted, cuando recién conoció al Señor, usted tuvo fe para pedir por el desayuno de mañana. Pero usted sabía que en la gaveta estaba el cereal y en la nevera estaba la leche. Pero usted tuvo fe para eso. Cuenta la historia de un hombre que vino a pedirle al Señor, y estaba al frente y al lado había otro. Y el de al lado oraba como duro y no dejaba orar al otro. Y el de al lado le decía: Señor, dame para el almuerzo, me voy a morir de hambre, dame para el almuerzo, Señor. Y el que estaba aquí al lado trataba de correrse un poquito para seguir pidiendo. Finalmente, de tanto pedir y clamar: Señor, dame para el almuerzo, se paró y sacó un billete de $10 y dijo: vaya y almuerce, hermano, y déjeme orar. ¿Qué pasó? Que él tuvo fe para el almuerzo, pero el resto, ¿qué sería? Y Dios nos quiere llevar a que creamos más y más. La fe va en aumento. La fe crece. La fe no es estática. La fe, dice la palabra de Dios, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero para llegar a esa certeza y esa convicción, usted tiene que crecer en fe. Usted tiene que crecer en fe. Y ahí están los retos, y ahí están las luchas. Y como era que cuando yo recién me convertí al Señor, todo era color de rosa, y ahora veo problemas. Y dice: pues si tienes problemas es para que les des solución. Y las soluciones, ¿quién se las da? El Señor te lleva para que tú aprendas a caminar sobre la tormenta. El problema es cuando viene la tormenta y si tú te quedas metido en la barca, asustado y temeroso, se te puede dañar la visión. Y cuando está allí en control el Señor Jesucristo, tal vez tú ves es un fantasma. Porque eso fue lo que vieron los discípulos. Los discípulos vieron un fantasma, se asustaron, temerosos. Pero ahí estaba Pedro diciendo: si eres tú, manda que yo vaya. Quiere decir, se salió de la barca, se salió de la comodidad, se salió. Mira, mi hermano, aquí en Estados Unidos es tremendo porque el confort, la comodidad nos ala. Y no quiere decir que esto sea malo. El problema es si nosotros nos habituamos, si nosotros dejamos que la vida sea así. Ok, aquí pues la vida es así. Yo me levanto, voy, trabajo y me devuelvo y duermo. Me levanto, voy, trabajo y me devuelvo. Y bueno, y ahí me gano unos dólares y bueno, ahí vivo la vida. Hay gente que vive así en Estados Unidos y cree que eso es todo en la vida. Pero cuando entiende un hombre, una mujer que tiene un llamado de Dios. ¿Hay alguien que tenga un llamado aquí de Dios? Es un llamado que uno dice: wow, ahora entiendo por qué vienen tormentas, vienen luchas. Lo que pasa es que Dios quiere que yo crezca. Lo que pasa es que Dios quiere que no me muera ahí estático. ¿Se acuerdan los pescaditos? La corriente tenía que luchar y luchar, y eso los hace fuertes. Y van a venir algunas personas, o pueden estar entrando en una tormenta, o algunos otros pueden estar en una tormenta, o algunos otros estar saliendo de una tormenta. El problema no es la tormenta, el problema es cómo vas a enfrentar tú. Si vas a salir victorioso de una tormenta, si vas a salir creciendo un poco más, o simplemente vas a salir derrotado, desbaratado de allí. Ahora, en medio de todo este panorama tenemos que estudiar y saber qué hizo Pedro y qué no hizo Pedro. Por favor, entiéndame que yo no soy nadie para criticar a Pedro.
Lo que sí veo en Pedro fue que hubo un proceso de crecimiento de fe. Y lo que yo sé, seguramente lo sé porque lo sé, es que Pedro logró llegar a los escalones de fe donde el Señor Jesucristo quería llevarlo. ¿Y por qué sabe, pastor, que Pedro pudo llegar allá? Porque en Hechos de los Apóstoles dice que aún sacaban los enfermos para que aún la sombra de Pedro lo tocara para ser sanados. Ja, ja, ja. Esa unción, ese poder, dice, ¿qué fue lo que hizo Pedro para llegar allá? ¿Por qué simplemente su sombra? Oh my God, yo quiero llegar allá. Ese reto es para mí, ese reto es para ti. Decir, yo quiero crecer. No es solo simplemente meterme, ir cada 8 días a la iglesia, dormir media hora. Si deja al pastor y no le da por gritar tanto, voy a poder dormir media hora y ya, sin Salavín me voy, se acabó, se acabó. Dios es como si estuviera preso, lo voy a visitar cada domingo en la iglesia. Pero no, Dios no quiere simplemente estar allí en un lugar y que usted lo vaya a visitar. Dios quiere vivir en ti. Él quiere vivir en ti y Él quiere vivir a través de ti y quiere llevarte a otros lugares. Pedro fue el único que tomó la decisión y le dijo al Señor, si eres tú. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Esperaba una orden, esperaba algo de parte del Señor. Y eso es lo que yo creo que hizo crecer al Señor, a Pedro. ¿Cómo lo hizo crecer? Esperar la orden del Maestro, esperar la orden del Señor. ¿Estás esperando la orden de Dios o estás esperando que las circunstancias se arreglen para seguir al Señor? Pedro no pidió que se quite la tormenta, que se quiten los vientos, que se quite todo. Él estaba esperando una orden. ¿Cuántos están esperando una orden de Dios? Solo di la orden y yo voy para allá. El problema es cuando decimos, bueno, Señor, te seguiré, pero arréglame lo de la casa, arréglame lo del problemita allí de la deuda, te voy a seguir, pero y en ese nivel, para salir de ese nivel no tiene que haber peros, tiene que haber sujeción, tiene que haber deseo de entender cuál es la voluntad de mi Padre y hacerla, no más. La tormenta se acabó y los vientos contrarios se acabaron cuando ellos dos regresaron a la barca. Eso me da a entender que definitivamente el Señor Jesucristo permitió esa tormenta para poderlo llevar a otro nivel. Y eso me da a entender que Pedro, cuando era uno cuando estaba en la barca, cambió cuando se bajó de la barca, pero cuando regresó era otro. 3 niveles de crecimiento, 3 niveles. El problema cuando usted y yo nos conformamos en decir, ya soy cristiano, ya, pues qué más quiere, voy a la iglesia, ahí doy los diezmos para que no moleste el pastor, ya, tapo remache y no juego más, decían en mi época. Ya no más, dejémoslo ahí. Pero sabe, Dios sí quiere más. Dios quiere retarte a decir, vamos más, vamos más. ¿Y por qué Dios le pide a usted que avance más? ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que hay en ti. Él sabe, Dios, el Padre sabe de lo que eres capaz de hacer. Por eso Él te reta y te dice, bájate de esa barca, salte de esa barca, camina sobre las aguas, domina la tormenta, esfuérzate y sé valiente, no temas. Ay, pastor, ya estoy cumpliendo, vengo los domingos y duermo un rato aquí. Ya, ¿qué más quiere? Pues el Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que usted sea un visitante de iglesia nomás. Creo que no, por lo menos Él murió por mí para llevarme al nivel que Él quiere hacer de mí. Yo no sé tú si te conformas con una religiosidad. Yo no sé tú si te conformas con golpecitos de pecho y salir y seguir siendo el mismo. Pero el Señor me ha llamado a ir de victoria en victoria, victoria en victoria. A eso me ha llamado el Señor. A eso te llama Dios. Claro, si tú te quieres rendir, eso es un problema porque es tu problema.
¿Sabe por qué? Porque Dios no te va a obligar a nada. Dios no te va a obligar a nada. Yo pensé que Dios hacía todo y yo no hacía nada. No, Dios ya lo hizo todo por ti. Entregó a su hijo. Ahora te toca a ti. Te toca salir de la barca y empezar a luchar. Hay tormentas que vienen por situaciones de crecimiento, pero también hay tormentas que vienen de situaciones de terquedad. Si tú estás en una tormenta de terquedad, por tu forma de ser, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor y el Señor te ayudará a salir de esa tormenta. Pero si tú analizas tu vida y dices, en mi vida está pasando esto, pero tengo en orden todas las circunstancias, entonces quiere decir que Dios está permitiendo esta tormenta para que yo crezca. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Dele ese aplauso al Señor. Se baja Pedro y empieza a caminar, y dice el versículo 30, dice: pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Una de las áreas para poder ir a otro nivel es controlar, o es tener autoridad frente al temor, frente al miedo. El problema de Pedro en ese momento fue que tuvo miedo. Y quiero decirle que el miedo muchas veces es normal que venga a nuestra vida. Somos seres humanos que hemos sido creados, y una de las áreas, una emoción que hay es temor. Dios puso una emoción en nosotros de tener temor a dar una bajada de escalón. ¿Para qué? Para que tenga cuidado y me prepare, pero no para que no lo haga, sino para que me prepare. ¿Alguien me está entendiendo? El temor a que, usted sabe de que la plancha está caliente, y el temor a meterle la mano. Es áreas de temor, pero este temor que específicamente que habló allí, que sintió Pedro, fue un ataque espiritual, demoníaco. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, 2 de Timoteo 1:7, y dice: porque nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. O sea, quiere decir que cuando Dios te creó, no te puso un espíritu de cobardía. Te estoy hablando de ese temor que es natural, temor que te ayuda a cuidar de muchas cosas, pero ese no es el temor que Dios puso. Ese fue el temor que Dios puso, en su vida, pero está hablando de otro. Dice: porque no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Quiere decir que usted y yo fuimos creados con un sentimiento que se llama temor. Pero la Biblia dice, no, porque no os di un espíritu de temor. ¿Cómo llama el temor? Espíritu. O sea, si vamos a hablar de temor, hay uno que es temor como sentimiento y otro temor como espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando hables de temor, ese temor usted tiene que preguntarse: ¿lo que estoy sintiendo es un sentimiento normal dentro de lo que es el ser humano? ¿O lo que estoy sintiendo es un ataque demoníaco de temor? El ataque demoníaco de temor te lleva a hacer cosas, a pensar cosas erradas. El diablo necesita infundirte temor para poder llegar a hacer algo en tu vida. El diablo necesita que tú tengas temor, pero del temor de espíritu de cobardía, de espíritu de temor. El diablo quiere meter allí eso. ¿Y por qué? Hoy en día, mi hermano, todo se maneja con el temor. Un muchacho tiene temor de que se rían de él porque no ha tenido relaciones sexuales con una muchacha. Una muchacha tiene temor de que no la respeten, de que no sea parte de un grupo
si no ha tenido, si no ha hecho. Y por temor se hacen las cosas. Por temor se meten en circunstancias difíciles. Ese es un demonio que quiere meterse en la juventud y que quiere meter allí y decirle: si tú no haces esto, no eres esto. Si tú no haces esto. Y el temor de no ser aceptado, el temor de ser rechazado, ese temor es demoníaco. Es demoníaco. Cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto, cuando tú sabes que estás caminando directo a lo que el Señor Jesucristo te ha puesto, y vienen situaciones difíciles y empiezas a sentir un temor, ese espíritu de cobardía, tú tienes que entender: esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Pedro empezó a sentir temor, pero ese espíritu de cobardía que quería atacarle y venirle allí. ¿Y por qué? ¿Por qué sabe eso? Porque cuando un espíritu de temor te ataca, te va a empezar a hacer ver las cosas que son como si no fueran. O al contrario, las que son, piensa que tienen que ser así. Porque dice, otra vez volvamos a nuestro punto de versículo 30 allí de Mateo 14. Dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo. Cuando vino el viento, cuando vino las circunstancias, ese temor le hace ver lo que antes no estaba viendo. ¿Qué era lo que no había visto? Pedro no se había dado cuenta de lo que él estaba haciendo. Estaba caminando sobre las aguas. Pero el temor vino, ese demonio de temor, y empezó a hacerle mirar. Su mirada estaba en Cristo Jesús. Su mirada estaba a donde tenía que ir. Pero el temor le hace desviar la mirada. Desviar la mirada. El demonio llamado temor te quiere llevar a desviar la mirada. ¿Alguien me está entendiendo? Quiere que tú te desenfoques y empieces a mirar las circunstancias y a creerle más a las circunstancias que a la promesa. Circunstancias, promesa. Circunstancias, promesa. Escuchas aquí, ves el viento, ves un tiburón allí, ves una serie de cosas, pero el temor lo que hace en ti es: viene y te golpea y te hace mirar lo que no tienes que estar mirando. Y hace ver lo que está ahí, lo hace ver mucho más grande. Al ver, dice allí, pero al ver el fuerte viento, ¿sabe que el enemigo está muy deseoso que tú te quedes mirando las circunstancias? Que tú dejes de mirar a Cristo y empieces a mirar el problema. Que dejes de mirar. ¿Qué pasa cuando tú miras a Cristo y tienes la mirada en Cristo Jesús? Tu problema se ve pequeño. Tú pones allí Cristo y ahí está el problema. Cristo, ahí está el problema. Cristo, aquí está el problema. Paso por encima del problema. Cristo. Eso es caminar sobre las aguas. Eso es caminar. Pero ¿qué hace el espíritu de temor? El espíritu de temor, tú vas: Cristo, el problema. Y se te vuelve un problemonón, una dificultad. Ese problema ya lo había superado, lo estaba superando. Pedro caminó unos pasos, iba mirando a Cristo, estaba superando el problema, mirando a Cristo. Pero cuando el espíritu de temor viene y le toca, lo hace cambiar de mirada y mirar hacia los problemas y hacer que el problema sea más grande, mucho más grande. Porque no os he dado Dios espíritu de cobardía. Eso no es de Dios. Ese espíritu, me estoy haciendo entender. Hay un temor que es un temor natural. Es un temor que te guarda, que Dios lo puso en ti, lo puso en mí. Pero hay otro temor que es diabólico, es espiritual, y que tiene allí un ataque hacia nosotros. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? El objetivo es que tú no crezcas.
¿Y por qué el enemigo quiere que no crezcas? Porque si tú creces en fe, empiezas a dar resultados. Pero ¿cuáles resultados dio Pedro? La primera vez que se paró lleno del Espíritu Santo, predicó y 4,000 se convirtieron. Por supuesto, Satanás no estaba contento con eso. Por eso quería que mejor fuera frustrado, en el proceso de crecimiento fuera frustrado, que se hubiera devuelto. Que se hubiera devuelto todo mojado y todo, si ve, por haber creído. Temor como una emoción, temor como un espíritu. Dicen los estudiosos de la Biblia, hay una palabra que aparece muchas veces en la Biblia que dice no temas. Y los estudiosos dicen que en la Biblia se encuentran 365 veces no temas. Y dicen los estudiados, dicen, esto es para cada día del año que tú recibas un no temas. Y para mañana habrá otro no temas. Y para pasado mañana habrá otro que diga no temas, no temas. Y es una orden. Habrá cosas, y alguien tiene que entenderme lo que le estoy diciendo. Dios te va a poner retos muy grandes en tu vida. Y adivina qué es lo que te dice Dios: no temas, no temas. Lo dice Isaías capítulo 41:10. Dice allí: no temas, porque yo estoy. Mi hermano, yo de usted hubiera dicho un amén, un gloria a Dios, o por lo menos me hubiera estirado un poquito. Cuando yo leo esa palabra, a mí me pasa un corrientazo, mi hermano. No, por aquí no me están entendiendo lo que le estoy diciendo. Cuando usted lee la palabra con una palabra rema, algo que se le mete, tampoco me están entendiendo. La palabra rema es que usted ¡wow! Lo siente. Usted siente que Dios se lo está diciendo. Dice: no temas, porque ¿qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Quién es tu Dios? El Todopoderoso. ¿Quién es tu Dios? El Todopoderoso. El problema del temor es que te hace dudar del amor de Dios. El amor de Dios. Y la semana pasada hablamos de cómo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, otra vez, ¿cómo es la voluntad de Dios? Ese es su Dios. ¿Qué quiere para usted? Algo bueno. ¿Qué quiere Dios para usted? Algo agradable. ¿Qué quiere Dios para usted? Algo perfecto. Ese es mi Padre. Ese es mi Padre. Pero cuando viene el espíritu de temor, el espíritu de temor te empieza a hacer dudar de la voluntad de Dios. Ese fue el ataque que hizo Satanás para Eva. El Satanás vino en forma de serpiente y la serpiente se metió y le dijo: con que Dios no te deja comer de todo lo que hay en el huerto. Se la cambió, le cambió, llevándolo a que dudara de Dios. Dudara de Dios. La situación es que si tú no sabes exactamente quién es Dios para ti, vas a dudar. Vas a dudar. Si tú no te convences exactamente quién es Dios para ti, ¿quién es? Él es mi Padre. Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para mí. Pero estás en una tormenta, estás en dificultad. Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para mí. Pero te está golpeando los vientos y tú mantienes. Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para mí. Pero el tiburón está que te come. Él tiene una buena voluntad, agradable y perfecta para mí. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Quién es tu Dios? El que tiene una voluntad que perfecta. Ese es mi Dios. Pero cuando tú permites que el espíritu de temor te ataque, ese temor de miedo,
¿Sabe qué hace el miedo? Te paraliza. Ese demonio te paraliza. Ahí está el hermano que fue a encuentro, gloria a Dios, fue liberado, se rompieron cadenas, aleluya, entra en posencuentro, va avanzando y de pronto siente como que viene la lucha, viene la dificultad y dice, bueno, pues tal vez la cosa no es como lo pintaron, pues muy bonito y todo eso, pero, cuando empiezas a poner los peros, todavía estás en la barca. Cuando empiezas a sentir la orden del Señor Jesucristo, di la palabra, yo voy. No me importa si hay mucho viento contrario, si hay olas, si hay tiburones, hay lo que sea, pero si tú das la palabra, yo voy. ¿Me estoy haciendo entender a dónde te quiere llevar Dios? ¿Me estoy haciendo entender el grado de fe a donde te quiere llevar? Si te quieres quedar simplemente creyendo en la huepanera, no, esa huepanera usted no sabe qué es. Si solo se quiere quedar ahí en la changua, no, tampoco sabe usted qué es changua. Estoy diciendo cosas que desayunan los colombianos, el bogotano. Desayuno, el desayuno. Si usted solo se quiere quedar en el nivel de solo confiar en el desayuno, ahí se puede quedar usted. ¿Con qué desayuna usted? A ver, dígame. ¿Ah? Mangú. Ay, Señor, y el mangú para mañana. Dame mangú, Señor, dame mangú. Y su fe se puede quedar ahí en mangú. Pero usted dice, yo sé que la voluntad de mi Dios es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Y si no me da mangú, es porque Él me está cuidando de que no se me suba el colesterol. ¿Me estoy haciendo entender? Es que a veces queremos un Dios que nosotros lo manejemos. Queremos un Dios que yo le dé órdenes a Él. Haz esto, al otro, al otro, al otro. Yo quiero. Pero cuando Dios quiere mostrarse y revelarse cómo es Él verdaderamente, es al contrario. Este soy yo, ¿me crees? ¿Sí o no? Pero me estoy ahogando. Yo tengo una voluntad buena, agradable y perfecta para usted. ¿Me crees? Me estoy hundiendo. Tengo una voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Me crees? Y cuando tú le dices sí, empiezas a flotar. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Usted tiene que metérselo aquí en el corazón. Dios no es malo. El malo es Satanás. Así que no te dejes meter temor por cuentos. Mira al que está a tu lado y dile, no coma cuento, no coma cuento. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor. Pero usted me dice, pastor, pero es que usted me estaba predicando de no tener temor y ahora me dice que tengo que tener temor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que el temor que habla aquí es el temor reverente. Ese temor de hablarle al Señor y decir, Él es mi Padre y no lo quiero ofender. Ese temor de decir, es que a usted le prohíben ahora. No es que me prohíban. Lo que pasa es que yo amo tanto a mi Padre que no lo quiero ofender. No quiero hacer algo que a Él no le guste. No quiero. Un momentico que se me fueron las gafas. El temor es fuente de poder del enemigo. Si usted permite que entre ese temor, el enemigo tiene control sobre ti. Ahora, ¿cuál es la fuente de poder del Señor? La fe. La fuente de poder de Dios que puede actuar en ti es que tú tengas fe. La fuente de poder para el enemigo es que tú tengas miedo. Y entre esas dos, usted elige. Levante su mano y diga, yo entiendo que yo soy el que elijo. Que si tengo temor o tengo fe. Ya tú. O tienes temor o tienes fe.
allí. Pero hay algo que también le dijo el Señor, o pasó con Pedro. Pedro tuvo temor y vio las aguas y todo, pero el Señor, cuando él se hunde, extiende la mano y lo levanta y le dice: ¿por qué dudaste? La duda es algo terrible. La duda es tener una doble visión de lo que hay. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la historia del endemoniado de Gadareno. El endemoniado de Gadareno era una ciudad que se llamaba Gadara. Y de hecho los discípulos y el Señor Jesucristo iban para allá cuando pasó todo lo de la tormenta. Cuando llegaron ellos allá, el endemoniado salió. Dice que a él lo trataban de sostener con cadenas y rompía todo. Se rompía la ropa, entonces andaba desnudo, andaba golpeado y dormía en los sepulcros. Cuando llegó el Señor Jesucristo y se bajó de la barca, llegó el endemoniado gritando y dice: ¿por qué vienes a atormentarnos? Y el Señor Jesucristo lo reprendió. Lo reprendió al demonio y le dijo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: somos una legión, me llamo Legión. O sea, dentro del tipo había 1000 demonios que se llaman Legión. Y entonces él dice ahí, y le ordenó que se fueran. Y él dijo: déjanos entrar en esos cerdos, dijo la legión, los demonios. Y el Señor Jesucristo le permitió meterse en esos cerdos. Dijo: ok, vayan. Y dice que los demonios salieron y se le metieron en esos demonios a los cerdos, y los cerdos se tiraron por el peñasco y se mataron. Murieron 1000 cerdos ese día. Dicen los que estaban mirando que salieron corriendo a ir a contarle a la ciudad. ¿Qué contaron? ¿Qué contaron? Ese es el problema. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Ahí es donde entra la duda. La duda es mirar mal. ¿Sabe qué vieron los de la ciudad? Que fueron y le contaron que el poder de los demonios es tan grande que puede matar los cerdos. Eso fue lo que vieron ellos. Ellos vieron ese poder tan sobrenatural que salieron a decirle al Señor Jesucristo: ¿qué? Bienvenido, quédese con nosotros. No, ¿sabe qué le dijeron? Por favor, váyase. Váyase de esta ciudad. ¿Por qué? Porque los cerdos era la materia prima con la que ellos trabajaban. Y lo que ellos estaban enfocados era en ver que crecieran los cerdos. Como se murieron los cerdos, entonces ellos lo que vieron fue el poder de Satanás obrando entre los cerdos, y no pudieron ver lo otro que había allí. La Biblia dice en Lucas capítulo 8, entonces, Lucas capítulo 8, 3 dice: entonces la multitud de la... Ahí está. Estoy mal. Lucas capítulo 8 versículo 37. ¿Estamos bien? Ese es 3. 37. Gracias. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Usted sabe a qué iba el Señor Jesucristo? Iba a desatar la bendición, a echar fuera todo demonio. ¿Qué vieron los de la ciudad? Vieron el poder de los demonios, cómo podían matar a los cerdos. Pero no vieron lo que tenían que haber visto. ¿Qué era lo que tenían que haber visto? El poder del Señor Jesucristo y la autoridad del Señor Jesucristo para echar demonios fuera. Y así pasa cuando hay duda. La duda hace doble visión. Ahí está el poder de Dios y aquí está la situación, el problema, la dificultad. Y está así, doble visión. La duda está allí. Y Pedro, cuando se bajó de la barca y fue caminando, estaba mirando al Señor Jesucristo. Pero la palabra que le dice el Señor Jesucristo a Pedro es: ¿por qué dudaste?
¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste doble visión? Me veías a mí, pero estabas viendo el problema. Me veías a mí y ves el problema. Veías a mí y estabas el problema. Finalmente se hundió. Y la cosa que tenía que ser de bendición se puede convertir en algo difícil para su vida. Hay retos en tu vida que son de bendición, que son para que crezcas, que son para que madures, que son para que tú salgas de la comodidad de la barca. Pero tal vez puedes estar devolviéndote a la barca, nadando, mojado y asustado. La Biblia dice que en Mateo 25, 24 al 25 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. ¿Cómo era el concepto de el que recibió un talento de Dios? Que era un hombre ¿qué? Duro. La Biblia dice que uno recibió 5 talentos, otro recibió 2 talentos y otro recibió 1 talento. Y cada uno, el de 5 y el de 2, multiplicó sus talentos. ¿Qué vieron esos que no vio el que tenía un talento? Vieron y creyeron en el poder sobrenatural de Dios que podría hacer algo para multiplicar. ¿Qué vio el otro, el que tenía un talento? ¿Qué vio? Señor, te conocía. Parece que no lo conocía muy bien, porque dice que eres hombre duro. El concepto de Dios, que tú tengas del concepto de Dios, determinará lo que tú hagas. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado cosas para que las desarrolles, pero si tú tienes equivocado el concepto de Dios, que es un Dios, ¿qué concepto tienes de Él? ¿Qué concepto? Que es el Todopoderoso, que Él puede hacer lo que Él quiera, que para Él no hay nada imposible, o que bueno, la verdad es que vamos a ver. Y el problema en este sentido no es tanto que usted y yo tengamos en algún momento dificultades en este concepto. El problema es quedarnos en esa dificultad. El problema es mantenerse. Este hombre se mantuvo y dijo: tú eres un hombre duro, que ciegas. Entonces, ¿qué hizo? Cogió su talento y lo escondió y no hizo nada. En la iglesia hay gente que está escondiendo su talento, escondiendo lo que Dios le ha dado, porque vino duda a su vida, porque no tiene claridad de quién es Dios. Él es tu Padre, Él te guarda, Él te fortalece, Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu roca fuerte, Él es el que te guarda, Él es el que hace un cerco de protección, Él es el que te lleva de victoria en victoria, Él es el que sana tus dolencias, Él es el que te levanta. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. ¿Estás escondiendo el talento que Dios te ha dado? Porque tienes duda. Finalmente Pedro salió, quiso sacar a flote lo que había en él, porque el Señor Jesucristo lo estaba retando a salir de la barca. Él salió, pero vino duda, y esa duda lo hizo hundir. ¿No será que de repente la duda a ti te está atacando? ¿Sabe que lo más difícil es que no se puede edificar sobre la duda? Dios quiere que sigamos edificando y sobre edificando. La Biblia dice que tú y yo somos piedras vivas en el edificio de Cristo Jesús, la iglesia. Quiere decir que tú eres una roca que sobre ti se va a sobre edificar. Alguien va a edificar en ti, y otro va a edificar sobre el que edificó sobre ti. ¿Alguien me está entendiendo? Alguien va a hacerlo. Pero si viene duda, imagínese que alguien está sobre edificando en usted y usted está
¿qué va a pasar con los que están arriba? Todo se va abajo. Por eso hoy el reto para la iglesia es decirte, mira, no dudes, no dudes. En Deuteronomio capítulo 20, el versículo 8, dice allí, Dios le da una orden a Moisés y le dice, y volverán los oficiales y hablarán al pueblo y dirán, quien es hombre medroso, o sea, miedoso y pusilánime, vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Diga al que está a tu lado y dile, la duda es prendediza. El problema es que Dios quiere edificar sobre ti, sobre tu vida. Quiere darte discípulos y que tú le enseñes a sus discípulos a hacer discípulos, y que haya gente alcanzada por ti, y que luego de que tú veas detrás tuyo hay una generación completa de gente que ha recibido al Señor, que su vida ha sido transformada y cambiada, porque tú no escondiste tu talento, sino que lo diste a los demás, pero también porque te mantuviste y no tuviste duda, porque si la duda empieza a temblar, todos los que están detrás tuyo van a temblar. Mira al que está a tu lado y dile, ¿tienes miedo? Miedo. Temor, duda. Entonces le dice a ellos, le dice, vayan y vuélvanse a su casa y no apoquen el corazón de sus hermanos. No tengas duda. Afírmate en tu Señor. Empieza a entender quién es Dios para ti. Wow, es poderoso, mi hermano. Cuando tú te metes, te sumerges en el Señor y entiendes. Regáleme en un piano que ya nos vamos. Duda. En Josué capítulo 7, el versículo 3 en adelante. En Jueces, perdón, es Jueces capítulo 7, versículo 3. Jueces 7, 3. Está Gedeón. Gedeón tiene 30,000 hombres para ir a enfrentar una pelea. Pero Dios le dice, ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuántos? 22,000. ¿Y quedaron cuántos? 10,000. El que tiene duda, el que tiene miedo, es mejor que se devuelva a la barca porque se va a ahogar. Es mejor que se devuelva. Y uno diría, bueno, le quedaron 10,000. Y el Señor Jesucristo le dijo a Gedeón, hágale otra pruebita de la que ya les he dicho, vaya y llévelos al río y allí. ¿Sabes cuánto quedaron? Quedaron 300 con Gedeón. Y el Señor le dijo a Gedeón, le dijo, con estos te voy a dar la victoria. Con estos 300. Hay una palabra que a mí me incomodó al principio, porque le dice, ¿por qué dudaste? Y la palabra que le dijo Dios fue, hombre de poca fe. Y yo en ese momento empecé a dialogar con el Señor. Y pero ¿cómo le dices hombre de poca fe? Este hombre se bajó de la barca, caminó de la barca, estaba llegando hasta ti, y ahí fue donde se hundió. Los de poca fe fueron los que se quedaron allá en la barca. Y el Señor me dijo, sí, ellos tuvieron poca fe y su poca fe les llegó hasta quedarse en la barca. ¿Cómo así, Señor? Él me dijo, esto fue la palabra que me dijo el Señor: cada vez que yo te llevo a un nivel, tu fe tiene que subir.
Y cuando tu fe no sube a ese nivel, tienes poca fe para ese nivel. Necesitas tener ¿me estoy haciendo entender? Y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: hombre de poca fe, porque para llegar a caminar sobre las aguas y tener bajo sus pies la tormenta, se necesitaba un nivel de fe que Pedro no había llegado hasta allá. Y por eso se hundió. Pero ahí estaba la mano del Señor que lo levantó y lo ayudó a afirmarse y llegar allá. El problema no es tener poca fe. No es. El problema es conformarse y decir: ok, hasta aquí llegué, ya soy hombre de barca, aquí me quedo. O soy hombre de caminar en la tormenta, pero me hundo. Y Pedro hubiera podido haber dicho: ya, aquí me quedo, déjeme así. Señor, déjame, esta es mi vida, te serviré lo poquito que pueda. Y el Señor dice: ¿cómo? ¿Usted, Pedro, quedándose hundido? No, Señor. ¿Por qué le exigió tanto a Pedro? Que Dios sabía lo que él era capaz de hacer, lo que Pedro podía hacer, mi hermano. My God. La primera predicación fueron 4,000 cuando se paró Pedro. 4,000 personas. My God, yo quiero llegar a ese nivel, Señor. El nivel de fe de Pedro era que pasaba y la sombra sanaba a los enfermos. Yo quiero llegar allá. Yo no sé si usted se conforma con el desayuno, pero yo quiero todo. Yo quiero que me lleve a otro nivel. ¿Quieres ir a otro nivel?, me dijo el Señor. Prepárate para otra tormenta, porque solo en medio de las tormentas vas a crecer en fe. Crecer. Tienes que entenderme esto. Tienes que entenderme esto. ¿Se puede poner en pie, mi hermano? Quisiera que antes de irnos viéramos este texto. Marcos capítulo 9, versículo 2. Versículo 20, perdón. Marcos capítulo 9, versículo 20. Oh my God, siento la presencia de Dios. Hay alguien que está recibiendo esta palabra. Hay otro que está que se va. Tranquilo. A usted que está que se va, lo voy a torturar un minuto más. Y a usted que quiere recibir algo más, ahí va. ¿Quieren más? Este es un padre de familia que ve a su hijo que un demonio lo ataca, un demonio lo tira, lo golpea y está desesperado. Y sabe que hay un Jesús que está de camino y él sale al encuentro porque quizás Jesús haga algo. Y si se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, dice. Sigue. Dice: Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. ¿Qué es lo que quería hacer el diablo? Matar a su hijo. Yo veo a un papá ahí subiendo de nivel, diciendo: vas a subir de nivel. ¿Cuánto tiempo hace que desde niño lo ataca, lo tira en el fuego, lo tira en el agua, y Satanás solo quiere matar a mi hijo? My God. Los que somos padres sabemos lo que es eso, que un hijo lo ataque Satanás. Y ahí estaba él para ir a otro nivel. Y dice: para matarle. Pero si puedes hacer algo. Mire, ¿a dónde llegaba la fe de él? Si puedes. Si puedes. No era el nivel que se necesitaba para recibir el milagro de liberación de su hijo.
Era un si puedes. Y ese no, ahí tal vez algunos de nosotros nos quedemos. Nos falta un poquito. Como dicen en mi tierra, falta pelo para la moña. Falta algo para llegar allí, llegar allí. Falta. Gloria a Dios, mi hermano, porque usted no es Superman ni super chica. Usted es una mujer de carne y hueso. Yo soy un hombre de carne y hueso. Y siempre me va a quedar faltando algo para llegar. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y el Señor le responde. Lo tiene en si puedes el nivel. Y Él lo quiere llevar a que crea. Alguien tiene que coger esto. No solo si puedes, creo. ¿Ve la diferencia? Si puedes, cree. Y el Señor Jesucristo toma al Padre y le pregunta. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No se puso a abrazarlo al papá y le dijo allí: oh, yo sé cuán difícil es, y no te preocupes. No, Él lo llevó a otro nivel de fe. ¿Cómo que crees? ¿Cómo que si puedes? Si puedes. No, cree. 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 Cree, porque al que cree, todo es posible. Al que cree, al que cree. Yo creo. Oh my God. Y dice el versículo 25. Jesús le dijo, 25, perdón. Y cuando Jesús vio, se agolpaba para reprender al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. No, pero perdón, me faltó un versículo. El 24, perdóname, 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero esto me mueve el corazón. Él dijo creo, pero entendía que todavía no llegaba a ese nivel. Y clamó a Dios y le dijo: yo creo, ayuda a mi incredulidad. Yo quiero que mi hijo sea liberado. Y yo quiero creer, pero hay algo en mí que todavía no llega a ese nivel. Señor, por favor, ayúdame a poder llegar a ese nivel. Señor, por favor, ayúdame en mi incredulidad. La traducción Dios habla hoy dice: entonces el padre le dijo al muchacho: el muchacho, yo creo, ayúdame a creer más. Dice la traducción Dios habla hoy: Señor, yo creo, pero reconozco que yo necesito tu ayuda. Ese es el punto donde Dios quiere tenerte a ti y a mí, en el lugar donde Dios te está llevando al límite. Y tú llegas a un punto donde dices: yo hasta aquí llego, pero Dios quiere que yo llegue allá. Cree. Dice, el Señor me dice: cree, porque al que cree todo le es posible. El Señor le dice: yo creo, Señor, pero por favor ayúdame. Ese es mi Padre celestial. Solo está esperando. Él sabe que nuestras fuerzas son limitadas. Él sabe que no tenemos la fuerza para llegar allá a donde Él quiere que lleguemos. Pero solo está esperando que tú y yo reconozcamos y le digamos al Señor:
Yo creo, sí creo, pero ayúdame en mi poca fe. Dame ese nivel. ¿A dónde te quiere llevar el Señor? ¿A dónde te quiere llevar? Siempre Él va a pedir algo más allá de tus fuerzas. Siempre Él va a pedir algo más allá de lo que tú puedas hacer con tus propias fuerzas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Él quiere ayudarte a llegar allá. Ayudarte a llegar allá. El Señor quiere que subas, pero tú llegas hasta aquí. Tú llegas hasta aquí y le dices: Señor, ayúdame. Hoy el Señor está extendiendo su mano y está queriendo decirte: yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo quisiera, antes de irnos, que pasara alguien al frente. Alguien necesita una oración de empuje, una oración que le diga al Señor: ayúdame en mi incredulidad. Yo quiero creer, yo creo. Yo quiero orar por ti. Déjame orar por ti. Si hay alguien que quiere que ore por ti, venga aquí al frente. Mientras vamos cantando, mientras cantamos algo, venga y le diga al Señor: ayúdame en mi incredulidad. Yo quiero llegar a ese nivel donde tú quieres que yo vaya. Yo quiero llegar allá, allá, allá. Yo voy a llegar allá. Pero si tú me ayudas, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza, tú eres mi refugio. Justicia y en la cruz, de nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. Vamos, dígale al Señor: yo quiero llegar allá. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Bendíceme. Dame las fuerzas que yo necesito. En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré. Solo en tu nombre, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, solo en la tempestad. Él es rey. Voy a pedirle a los pastores: por favor, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar e imparta fe en el nombre del Señor. Imparta fe. Fe, bendito Rey. Oh, levanta un pueblo de fe. Un pueblo que te crea a ti. Oh, levanta un pueblo, Señor amado. Oh, que hoy clama a ti y te dice: yo creo, pero por favor, ayuda en mi incredulidad. Ayúdame, esa parte necesito de ti, Padre. Oh Dios, yo pido, Señor. Oh sí, Santo.